Si es que el litigante
No sé si... Bien. Bien, doctora, nuevamente, buenas noches. Vamos a continuar con la sesión que es la clase de recuperación a lo que implica el día de hoy. Como bien les indicaba en las sesiones anteriores, hoy vamos a tratar sobre las objeciones, ¿sí? Es importante, ¿cuál es la importancia de ello? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr que el alumno identifique, pues, en qué momento, primero, cuáles son los tipos de objeciones, en qué momento debemos objetar, es oportuno objetar, vamos a hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio, ¿cuál es el preciso momento para qué? Para nosotros rebatir o tal vez destruir la teoría del caso tanto del fiscal como del abogado. Entonces, eso es lo que vamos a conocer durante esta sesión y con las prácticas posteriores que se vienen en las siguientes sesiones, vamos a identificar ello. ¿Cuál es el logro? El logro que vamos o que buscamos de esta clase es que ustedes ya al momento de la práctica conozcan todos los tipos de objeciones que existen, ¿sí? Y cuál es el argumento, cuál es la definición de cada uno de ellos para, pues, identificar en qué momento emplear. Sabemos que las objeciones se aplican en el juzgamiento, ¿ya? En el interrogatorio y en el contrainterrogatorio en virtud del principio de contradicción, ¿sí? También a fin de evidenciar igualdad de actos. Bien, entonces para eso, estimados doctores, vamos a modo de contextualizarnos y a la práctica que ya se viene, porque esto es el día a día, pero tenemos que identificarlo, cuál es ese este preciso momento vamos a escuchar a estos grandes autores, el doctor Celis, que nos habla pues muy bien sobre el derecho penal y sobre las interrogaciones que le hacen en ese conversatorio del ICE. En virtud de este video vamos a surgir unos interrogantes y luego vamos a estudiar la tabla de objeciones y vamos a indicar cuáles son su tipo de definiciones que yo les voy a pasar a través del grupo que tenemos. Escuchamos, doctoras, y emitimos, anoten los puntos más importantes, ¿sí? Para que cuando termine este video logremos identificar, a ver, cuál. ¿Ya? A ver. Formula preguntas prohibidas, el órgano de prueba responde rápidamente donde la contraparte omitió objetar la pregunta, el juez debe valorar la respuesta. Miren, ¿ah? A ver, según la clase que hicimos anterior, la práctica, si es que el litigante formula preguntas prohibidas y el órgano de prueba, ¿quién era el órgano de prueba? ¿No? El perito testigo, ¿no? Y el órgano de prueba responde rápidamente, así como respondió no sé qué compañero, y luego dijo objeción después de la pregunta, dice, ¿no? Si es que el litigante formula las preguntas prohibidas y el órgano de prueba, el testigo o el policía responde rápidamente, ya que la contraparte omitió objetar la pregunta. El juez debe valorar la respuesta dada por el órgano de prueba. ¿Ustedes qué opinan? No, puesto que se indica que el perito no puede tomar esto con opinión propia, no puede dar opinión propia. ¿Ya, doctora? No debe valorar. ¿Por qué? Pregunta prohibida. Pero ahí depende, bueno, hay que ver de cómo responden, ¿no? Creo que depende del juez. O sea, de estar atentos. A ver, porque recuerden que el juez no puede decir objeción, no puede decir. Doctora, usted. Podría ser que sí, porque al final el abogado no estaba, digamos, atento para evitar una pregunta que puede la respuesta favorecer a mi fiscalía. Ok, a ver, doctor. Escuchen. Respuesta dada por el órgano de prueba. Comenzamos y le comienzo la palabra al doctor Celis Mendoza. Muchas gracias por la invitación sobre un tema tan motivo relevante, no voy a empezar términos, tan importante
a propósito Sí, de estaría un las poquito más, un audiencias. poquito menos. Un primer punto de anclaje para hacer girar todas las razones en función de la pregunta es el fin de la audiencia. Porque si no comprendemos, no internalizamos cuál es el fin de la audiencia, entonces seguramente las respuestas serán dispares. Por lo menos creo que es aceptado por un gran sector y también por la misma tesitura del Código Procesal Penal, que es la búsqueda de la verdad, la averiguación de la verdad como correspondencia con la realidad. Esto es, creo, fundamental, ¿no? Y esto entendiéndolo por lo menos desde la perspectiva de un operador estatal, obedece a una política pública, cuál es la impartición de justicia o administración de justicia, con los fines que corresponden. Si es que se va a impartir justicia como una política pública, se entiende que pues, la búsqueda de la verdad es el punto de anclaje para la toma de decisiones. Desde esa perspectiva, se deja de ver a la audiencia como un escenario de contienda deportiva, de contienda estrictamente adversarial, donde pues tendría que ser una suerte de convidado de piedra, un árbitro de palo, neutro, no. Es un juez que está comprometido con la verdad y definitivamente esta verdad, como correspondencia con la realidad, va a servir de punto de referencia epistemológico para la toma de decisiones. Y la pregunta es sugerente porque requiere formular una pregunta prohibida, se entiende una pregunta contraepistémica, entendamos claramente eso, es prohibida porque es contraepistémica. Claro, sumamos una pregunta sugestiva, donde la información no lo está produciendo el órgano de prueba, sino lo está produciendo quien interroga. Es evidente que es contraepistémica, porque se está incorporando información que no lo produce el órgano de prueba, sino que lo está produciendo la otra parte. Pero la pregunta se va por el sentido de qué pasa si antes de que se formule la objeción, el órgano de prueba ha emitido la respuesta. Si esto lo vemos desde una perspectiva básicamente de oportunidad, no lo vemos desde una perspectiva de necesidad de aclaración de información, creo que podríamos decir simplemente cerrar los ojos ante una situación tan evidente y decir, la pregunta, la respuesta no va a correr. Es absurdo, es porque esa información ya se produjo. Esa información así, con esa, no digo ese sesgo, sino con el contenido incorporado con la pregunta se produjo. Así que lo que corresponde más bien es al juez que intervenga en ese momento y ejerciendo el poder probatorio es que aclare o explicite de mejor manera el órgano de prueba. Pero no quedarse en el entretenimiento de pronto de, dado que pues la objeción fue realizada fuera de tiempo, entonces cerrar los ojos ante una información que ya lo introdujo el señor abogado, que eso no. Creo que más bien es estas situaciones críticas donde el poder probatorio después tiene una función central, que aclare. Y obviamente prevenir al señor abogado el no empleo de esas preguntas contraepistémicas porque está afectando por lo menos esa función prestacional del juez, pues esa interacción. Si lo vemos desde la perspectiva, varía, ¿no? Es cierto, un contradictorio, pero un contradictorio epistémico, no es un contradictorio, no es una ley adversarial donde no es el más hábil que formule o no formule las preguntas, como esas pseudotécnicas de decir, formule una pregunta prohibida, pero luego obviamente a veces la retiro. Absurdo, absurdo. Eso no se corresponde, hablamos de la administración de justicia en serio. Gracias. Muchas gracias, doctor Celis. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Ricardo Díaz. Bien, muy amable. Como siempre, agradecer a LP y sobre todo el día de hoy estar acompañado o acompañar más bien a un referente en la cultura jurídica, como es aquí el doctor Francisco Celis Mendoza. No sé si sea un debate, en realidad, porque estoy alineado y comparto la posición del profesor y más bien quisiera agregar algunos puntos adicionales. La búsqueda de la verdad como fin institucional del proceso. Fíjense, y aquí tendríamos que empezar a analizar y ver hacia dónde queremos ir con las técnicas de litigación oral y con la enseñanza de las técnicas de litigación oral. Porque si en el proceso y específicamente en el juicio oral lo que busca el operador es alcanzar la verdad, partir entendiendo la verdad como correspondencia, la pregunta sería, ¿y el litigante? ¿Cuál es el rol del litigante? ¿Alcanzar la verdad también? ¿Colaborar con este objetivo? ¿O de repente sobre?
Y ahí empiezan a haber problemas en la forma en cómo que estamos enseñando o cómo estamos aplicando las técnicas de litigación, porque pareciera que algunas veces las técnicas que se están enseñando es más bien evitar la producción de información bajo, entre comillas, en la protección de la teoría del caso. No, no quiero que salga esa información. Con mucha razón, a veces dicen que estas posiciones son belifóbicas, le tienen miedo a que se alcance la verdad. Pero el sistema es uno solo. Y yo tengo que aprender a litigar con las reglas y con la finalidad institucional. Entonces, ¿qué debemos empezar a pensar las técnicas o repensar las técnicas buscando una afinidad a lo que se busca con el proceso? Si esto es así, tendríamos que empezar a dejar o rechazar algunas prácticas de la litigación oral. Ahora, respecto a qué pasa si es que el testigo responde rápido o sencillamente no respondo o un objeto lentamente. La información ya se produjo. Y empezamos con cuál es la definición de una objeción. La objeción básicamente es una herramienta de control de las partes. El juez no objeta, el juez controla, el juez inadmite preguntas. Quienes objetan son las partes. Ahora, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que se produzca información defectuosa. Pero si la información ya se produjo, el juez no va a decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a eliminar los 15 segundos de la grabación y vamos a hacer como que esto no pasó. No, ya sucedió, ya la información se produjo. ¿Y eso significa que el delincuente quede en desamparo? No, tiene otras formas de realizar el control de esa información. En un contrainterrogatorio, en el redirecto, en el contrarredirecto, y finalmente, si no lo hace, el juez va a valorar y analizará la calidad de la información que se ha producido. Por lo tanto, no pensemos, y me adelanto a que se pueden objetar las respuestas, no. Se objetan las preguntas y además que si la información ya se produjo. Bien, chicos, aquí dice algo interesante el doctor, ¿no? No se pueden objetar las respuestas, lo que pasó en el caso de que estábamos simulando, ¿se acuerdan? ¿No? Pues ya, pues el juez también tiene que indicar cuánto se sobrepasa. No puede decir objeción. Lo que dijo está mal. No, no se puede objetar la respuesta, ¿no? Profesor, buenas noches. Para visualizar el ITP. Como mencionó, bueno, yo sí voy a dar primero, no tiene una base, ¿verdad? Y luego nos dijo que en la fórmula y en el listado se debe crear la fórmula sí para indicar si está pendiente, sí. Y si la fecha de cierre está vacía, no tiene nada, terminamos por el cerrado, ¿verdad? Entonces aquí tiene la base de datos y luego entre la fórmula sí, en caso esté en blanco, debe ir pendiente y si en caso tiene una fecha debe ir. Para ello, con la fórmula, ¿no? Igual sí, en el panel blanco puse la celda, en este caso es T2, ¿no? Luego, punto y coma, entre comillas pendiente, y punto y coma cerrado para determinar cuándo tengo una fecha. El segundo punto se mencionó. En este caso, ajá, luego nos mencionó que el otro debe ir en la fórmula en días transcurridos, ¿no? Debido a calcular los días que han pasado desde la fecha que ingresaron hasta el día de hoy. Entonces, esto es en la columna, esto es en la columna, días transcurridos. Entonces, aquí he utilizado igual días, ¿no? Y luego, en la fecha, ¿no? En lo que se presentó acá en la fecha de ingreso de,
de datos. Entonces, para ello utilicé la fórmula igual días para que quede estar acá, con la fecha actual, ¿no? Y para aquí dice, digamos, igual hoy, para que si transcurren los días vaya actualizándose a la fecha, que por ejemplo el día 14, pero se actualizó para la fecha de hoy 16, porque utilizaba la fórmula igual hoy entre paréntesis. Pero si quisiera una fecha estática, solamente pusiera la fecha nada más en el día que yo quisiera que esté. Entonces, por eso es que he utilizado el entre paréntesis, el signo del dólar para que quede estático, digamos, el K4 y luego la celda, ¿no? Entonces ahí me salen los días transcurridos. El siguiente punto que usted mencionó es en la columna el nombre del abogado y debemos utilizar el buscarle para traer el nombre según el código, ¿no? Entonces, para ello, utilicé la fórmula aquí, por ejemplo, ¿no? Juan Pérez es el 101. Dígame, Para ello, utilicé voy a buscarle la tabla, no en este caso, aquí, que acá están todos los códigos, y luego la tabla 2, acá están cada uno de los códigos con el nombre del abogado, y luego en dónde está el nombre, ¿no? Acá está en la columna 2. Luego puse en falso para que me dé digamos, el nombre exacto. Luego, usted mencionó que debíamos hacer al final de la hoja digamos, del promedio sobre los casos cerrados, y para ello utilicé la fórmula igual promedio punto sí. ¿Por qué he utilizado el promedio? Sí, porque en estos casos solamente hemos estado midiendo el promedio de los casos cerrados nada más, y no de todo en general, ¿no? Entonces, por eso utilicé el guión promedio punto sí. Y luego Tenía que buscar el... celda, ¿no? Y luego ya entre comillas el cerrado, y luego ya o sea, aquí están todos los detalles que ya... Una otra herramienta de control o de contrapeso para la información que ha sido introducida en juicio. Pero el juez tiene que valorar esa Eso es todo. ¿Pasa con no continuar? Sí, ya estamos bien. información que ya se actuó. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Debe correrse traslado de la objeción en caso no se... En conclusión, ¿cuál fue la respuesta de esa pregunta? ¿Qué pasa si el abogado hace una pregunta prohibida y el órgano de prueba no contesta? ¿El juez debe valorar esa pregunta? Debe pedir o ordenar al testigo que explique esa información. Explique esa información. O sea, esa información no se puede dar por no oída. No, ¿por qué? Porque si bien después de la respuesta del órgano de prueba o se surgió una objeción, pero esa información pues ya fue proporcionada, como dicen, ¿no? Ya si el juez lo toma en cuenta o necesita una aclaración, pues ya él la debe saber, ¿no? Ya él la hace, pero esa información pues ya está dicha, ya ha sido escuchada. ¿Y qué pasa si es interesante, ¿no? Entonces ahí es donde el juez solicita esa aclaración, ¿ya? Sea prohibida o no, porque como dice bien el doctor, no podemos, ojo, es pregunta prohibida, regresemos a hace 5 minutos antes, no pasó nada, no podemos decir, ¿ya? A ver. Corra traslado de la objeción. ¿Por qué? Debe correrse traslado de la objeción. ¿Se acuerdan que aquí también se corre el traslado, no objeto, decían? ¿Se acuerdan? ¿No? Debe correrse traslado de la objeción. En caso no se corra traslado de la objeción, ¿esto afectaría el derecho a la contradicción? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe correrse traslado de la objeción? Yo opino que es cuestión de la perspectiva de tanto de la Fiscalía como del juzgado. Si saben que eso le va, la respuesta le va, como, digamos, a dominar su teoría. No, cuando dice debe, es obligatorio. Por ejemplo, dice la fiscalía, objeción, pregunta repetitiva. Entonces, ¿el juez qué hace? ¿Se corre el traslado de la objeción al abogado? ¿Debe correr el traslado o no se debe correr el traslado? Sí. Vamos, ¿qué dice? ¿Qué esto afectaría o no el derecho a la contradicción? Adelante, doctor Ceres. Es esto. Conozco al profesor Ricardo Elías de buen tiempo. Difusor con intensidad de las técnicas de mitigación oral. Así que no estamos hablando de un profesional que habitualmente
tenga un conocimiento tan inicial, ¿no? De hecho, instituciones tan serias como Adaroli, las capacitaciones a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, tiene un trajín tal que la autoridad que tiene, las credenciales que presenta, es suficiente como para tomar con seriedad y con el peso esas reflexiones que realiza a propósito de las especializaciones o técnicas de investigación. Porque entiendo que pueden haber algunas posiciones que son opuestas a las que por lo menos estamos complementando, en el sentido de considerar que pues, un contradictorio adversarial, meramente deportivo, donde el Maradona o el Messi de la litigación pueda pues, crear una verdad coherentista, básicamente pragmática, ¿no? Y me estoy remitiendo a esas credenciales de Ricardo Elías que definitivamente le dan el peso suficiente como para una posición en serio de las elecciones en este texto. La segunda parte, que tiene que ver obviamente con lo que estamos señalando, es a la parte del dominio de la estructura formal de las objeciones, y con ello creo ha llegado a mal comprender que ya uno tiene especialidad en derecho procesal, o uno ya es penalista, objeción sería el título que ya les acompañaría. Aparece el problema de una suerte de combinación de esas prácticas que corresponden a otro modelo con lo peor de nuestro modelo procedimental, el procedimentalista, la litigación indirecta, el generar incidencias por incidencias. Y en efecto, por lo menos si vemos en las prácticas en Puerto Rico o en algunos otros lugares, las objeciones se resuelven rápidamente porque el carácter contraepistémico de la pregunta aparece, su gestión compuesta aparece claramente. Pero sin embargo, eso no ha sido asumido por los órganos jurisdiccionales ni por los órganos litigantes. Lo que han hecho es generar una suerte de mixtura, ¿cierto? Donde se puede trasladar. Caramba, si es una pregunta compuesta, con el traslado de que va a descomponer con una suerte de mini alegatos y luego se va a devolver la posibilidad de que genere una respuesta al traslado. Eso ha generado litigio indirecto. Eso ha generado perversión de la oralidad. Eso ha generado el lucimiento de fiscales, de abogados, defensores y la desaparición del órgano de prueba. Cuando lo que todos están esperando es que ese órgano de prueba produzca la información, nos entretenemos en argumentos tan sutiles en el sentido de que, si bien es cierto, la pertinencia no aparece tan claro, pero podemos hacer una inferencia de la inferencia para llegar, no sabemos cómo, a lo que prepara. Es una mala práctica, pésima práctica, porque el carácter prohibido de las preguntas por ser contraepistémicas son claramente detectables. Es decir, no hay necesidad de ser una persona muy experta como para percatarse de que alguien que pretende incorporar información prohibida, que pretende generar obviamente una situación de desventaja, incorporando información o confundiendo al órgano del prueba. Eso no se puede trasladar. Tan es así, señores, que el mismo Código Procesal Penal, al regular la declaración de los testigos, dice el juez moderará. Es decir, ni siquiera en este caso hay la posibilidad de correr traslado, sino el juez moderará. El problema es que ni siquiera en la pregunta se dice traslado. Ojalá se diga a conocimiento. No, ni conocimiento ni traslado, porque no genera ninguna carga. Hay pues muy interesante información. Y eventualmente, si la pregunta es prohibida, corresponde. Si es detectada inmediatamente por el juez, señor. Son 3 puntos de una pregunta. Formule una por una. Y listo. En lugar de quitar una suerte de argumentación estéril, indirecto, que entierra toda la información que el juez sí requiere para obtener información. ¿Que esto provoca afectación del derecho de defensa? No, señores. Afectaría el derecho de defensa si es que se estaría obstaculizando la incorporación de información. No. Lo que está evitando es ese que tanto mal hace al proceso penal. Gracias, doctor Celis. Adelante, doctor. Sí, ciertamente en la misma línea. Pero esta pregunta ya no sería tanto una pregunta de técnica de litigación oral, sino es una pregunta pensada en dirección de audiencia. Es algo que también tenemos que organizar cursos, capacitaciones. El foco siempre ha sido las técnicas de litigación oral. Vamos a hacer simulaciones donde los participantes, incluso jueces, asumen el rol de fiscal y defensa, etc. Y está bien en la formación,
pero también tenemos que compatibilizarlo con talleres y cursos especializados en técnicas de dirección de audiencia, porque si no, sucede lo que el profesor Celis señala. Objeción. Permítame, por favor, fundamentar mi objeción. O objeción. Diga usted qué tipo de objeción está utilizando. A ver. No. Objeción. Sugestiva. Listo. Tengo que correr traslado para esto. Si el juez puede, incluso sin que objeten en las preguntas, al advertir que se están formulando preguntas que son inadmisibles, hacerlo de oficio. Si lo puede hacer, ¿por qué tendría que estar corriendo traslado? A ver, por favor, fundamente su objeción. ¿Por qué es una pregunta compuesta? ¿Por qué es una pregunta sugestiva? El juez sabe o debería saber todo el aspecto vinculado a la dirección y litigación oral. Entonces, esto de que se corra traslado de cada una de las objeciones no me parece adecuado. Más bien, creería que la regla debería ser que no se corra traslado de las objeciones, salvo que nos encontremos en un escenario que ya es una zona gris. Si estamos en ese escenario, sí. Ok, por favor, fundamento. ¿Qué voy a decir si es o no sugestiva? ¿Qué voy a decir si es o no compuesta? ¿Qué voy a decir si no es o no repetitivo? ¿Es una pregunta de opinión? ¿Es una pregunta conclusiva o argumentativa? El juez puede rápidamente resolverlo. ¿Por qué? Y acá tenemos que ir compatibilizando la litigación, la dirección de audiencia con disciplinas como la psicología del testimonio. Es la forma de preguntar, puede afrontar la respuesta generada por el órgano de prueba, claro que sí. Entonces, en este mini debate que pretendo abrir explicando el objetivo de mi pregunta y trasladando y poniendo un traslado y replicando nuevamente, estoy generando información que de repente el órgano de prueba escucha e incorpora a su respuesta. De más está decir que, lamentablemente, en la práctica también hemos visto que bajo esta, por favor, permítame fundamentar mi objeción, empiezan a brindar información que espera que el testigo dice. Y no de casualidad, sino de manera, muchas veces, consciente de ello. Y eso no es una técnica de litigación, por lo menos no es algo que deberíamos fomentar. Tendríamos que estar atentos a ellos. En resumen, no es necesario, como regla general, salvo un supuesto gris o un supuesto en el cual necesite revisar. Y eso tampoco significa que esté afectando el derecho a la contradicción, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, porque no, ya objetaste. Ok, no estás de acuerdo, repon la decisión. Listo. Pero lo que necesito es la producción de la información, no tanto en la discusión que quiera generar el litigante de manera indirecta. Muchas gracias. Bien, entonces, en conclusión, doctora, ¿se puede correr traslado la objeción? O se debe, no puede, se debe, notoriamente. No, ¿verdad? Pero por ahí me comparto un poco con el doctor en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasa yo fiscalice mi pregunta, ¿no? A mi testigo. Y el abogado dice objeción, ¿no? Allá el juez va a fundamentar. ¿Procede o no procede la objeción? Pero ¿qué tipo de objeción? ¿Salud? ¿Qué tipo de objeción? Según el doctor Elías dice, pues no, basta que no se le debe pedir el fundamento de la objeción. ¿No haber fundamento de su objeción? No, sino el juez se supone que debe conocer, juez se conoce el derecho, jure de jure, ¿no? Entonces debe resolver. Pero no me parece, ¿por qué? Porque el juez, entonces ahí entonces así resuelve el juez, el abogado dice, objeción, y como tal vez él ni sabe muy bien qué tipo de objeción impertinente, sugestiva, impropia, cauciosa, lo digo porque ya el juez tiene que resolver. ¿No? Eso no, me parece que no estaría bien. Que es que no se corra traslado, que no se corra traslado, porque no, esto no es un mini debate como dice el doctor Celis, ¿sí? Pero mínimamente fundamenta tu objeción, ¿no? Es argumentativa, porque la fiscal está argumentando ya la respuesta. Ok. Bien, vamos a continuar. Doctor Ricardo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Pueden realizarse objeciones a los alegatos tanto de apertura como clausura? ¿Qué dice? Sí. Puede realizarse una objeción. Cuando yo como fiscal estoy haciendo mi alegato de apertura, señor juez, usted va a verificar o determinar durante todo este proceso que mi patrocinado o que el acusado es el responsable del delito de homicidio calificado. Para ello yo le he traído los videos donde se visualiza que impacta directamente la pistola en la cabeza. Objeción, no. ¿Puedo objetar cuando estoy ahí con mis alegatos de aperturas? ¿Podría objetar?
No creo. Es una presentación breve del caso. Yo creo que recién estaba dando parte de la introducción al caso, como que no, todavía no hay. Diciendo, él es culpable, sí, mientras la investigación, dice, todavía no hay lo que es la investigación introductoria. Exacto, pero vamos a ver qué nos dice Muchas gracias. El profesor Ricardo Díaz tiene un interesante trabajo al respecto y ceñido a la normativa del Código Procesal Penal. Hace un tiempo habíamos proyectado realizar un conversatorio con Julio César Santa Cruz, Ricardo Díaz y mi persona sobre los alegatos de apertura para ver más bien su pertinencia, más allá del tema de las objeciones, y creo que es una oportunidad interesante como para conversar, dado que los alegatos de apertura no vienen a ser sino la última oportunidad que tiene el juez desde la dirección de debates para delimitar el objeto del debate, el objeto, ¿cierto?, del contradictorio significativo. Es que es la última oportunidad que tiene, dado que en un supuesto de homicidio culposo, el señor fiscal se olvida de hacer la afirmación de la proporción fáctica central que viene a ser la infracción del deber de cuidado y se queda con el término genérico de culpa. No obstante, que en el corazón del auto de enjuiciamiento aparece descrita cuál es ese comportamiento que habría infraccionado el deber de cuidado, nos estamos quedando con un alegato hueco, vacío. ¿Y cómo así la comunidad, si estamos hablando del público, las personas que participan en ese debate, pueden saber cuál es el centro del debate si es que eso no aparece? Y más bien acá aparece algo, la necesidad de que un juez tenga que exigir la decisión al señor fiscal de cuál es la proporción fáctica que realiza ese elemento de culpa. Y tenemos un juez que no está realizando activismo judicial de ninguna manera, sino que está aprovechando la oportunidad de los alegatos de apertura para fijar el contradictorio significativo, el punto controvertido. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, los alegatos de apertura pues tienen una función desde la dirección de audiencias completamente diferente. Pero vamos en un plano del deber ser. Asumamos que Fiscalía, o en todo caso la defensa, sí están realizando sus alegatos, pero de pronto, por la forma como se presenta, se van a generar algunas situaciones que exceden eh, el concepto operativo de lo que son los alegatos. Eventualmente pueden haber estas frases ofensivas. Hay otras formas, ¿cierto? Que puede llamar la atención inmediatamente. Hay formas de cómo hacer las correcciones, la interrupción que puede hacer el juez para los efectos de evitar ese tipo de pronto de ofensas encubiertas que pueden presentarse en los alegatos de apertura, obligando a las partes a que se ciñan al objeto del punto controvertido. Pero no por modísimo de pronto podemos asumir que las objeciones vienen a ser el panacea para resolver cualquier disfunción del contradictorio. No, cada disfunción, ¿cierto?, tiene su forma, cómo puede ser corregida. Y de hecho, reitero, no asumo, y de hecho no hay incluso base normativa como para habilitar que los jueces puedan, se pueda habilitar que las partes generen objeciones. Creo que lo fundamental es establecer, por lo menos desde la perspectiva de un contradictorio metodológico, no el contradictorio deportivo, que esta es la última oportunidad que se tiene como para generar un contradictorio epistémico para efectos de que tenga sentido el desarrollo de toda la actividad probatoria. Gracias. Doctor, adelante, doctor Rivas. Sí, creo nuevamente que esto parte por el concepto que tenemos de lo que son las sujeciones. Entonces, si nosotros tenemos una definición clara y decimos las sujeciones son herramientas que le permiten a las partes controlar la producción o evitar la producción de información, de controlar la producción probatoria e juicio oral de información defectuosa, ya esta definición nos permite ir delimitando qué es sujetable y qué no es sujetable, desde un punto de vista del concepto. Claro, si yo defino la objeción como cualquier interrupción que hago a las partes, bajo ese esquema puedo objetar cualquier cosa. Preguntas, respuestas, comportamientos, alegatos, alegato de apertura, intervenciones, objetar las objeciones, pero ese no es el sentido. Entonces, una definición, y no es que sea una definición clásica, sino que es una definición acorde al sistema en el cual nos desarrollamos o actuamos, tendría que
sostener o tendría que afirmar que las objeciones están diseñadas para impedir la producción defectuosa de prueba. Y por lo tanto, en la estación de alegatos de apertura o de alegatos de clausura, no estamos produciendo prueba. Podría decirse, bueno, pero yo lo que quiero es cuidar la calidad de la información brindada por las partes en el discurso de apertura o en los alegatos de cierre, ya, pero eso es otra cosa. No mezclemos instituciones. La pregunta sería, ¿yo puedo interrumpir una exposición oral de mi contraparte? Podría ser en algunos casos, si por ejemplo hay algún comportamiento inadecuado, si es que hay alguna falta de respeto, algunos casos puntuales que podría ser, pero no bajo el rótulo de objeciones. Y nuevamente, el juez es quien dirige de la audiencia. Y eso, aun cuando no fue objeto de la pregunta, también tendría que decir, va por el mismo sentido de las respuestas. Yo no puedo objetar las respuestas, no puedo objetar las preguntas. Si no nos gusta, presentemos un proyecto de ley y modifiquemos el Código Procesal Penal. Artículo 378, número 4. Cuando se limita el interrogatorio, objetar las preguntas que se formulen. Nuestro código es bastante claro qué es lo que puedo objetar. Ahora, y podemos decir, no, pero yo quiero interpretar. ¿Por qué no estás interpretando? Acá no hay una laguna, acá hay reglas claras de aplicación. Si nos vamos a otro país, si revisamos otros códigos, quizás ahí se tiene alguna respuesta distinta. Por ejemplo, en el ordenamiento procesal ecuatoriano, tiene una norma donde expresamente facultan a objetar las respuestas. Ya, si nos fuéramos a Ecuador a discutir, tendríamos que analizar su norma, pero aquí no hay un dispositivo que me habilite a objetar otra cosa que no sean las preguntas. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿se puede objetar el alegato de apertura? No, porque no necesitan una prueba. Exacto, no se puede objetar. Anoten el artículo, chicos, porque yo les voy a preguntar, ustedes saben. Por 378. 378, numeral 4, ¿no? Donde la norma es clara, donde dice qué es lo que puedes objetar y qué no puedes objetar. Recuerden que la finalidad de las objeciones es impedir la producción de información defectuosa. ¿Sí? ¿Bien? Objeción, objeción la forma como objeta a la otra persona. Me explico porque me objeta la objeción. Es una suerte de incontrolable, digo, utilización de las objeciones en el sentido que le corresponde. Porque esta pregunta está como señala el código nada más. Lo muy interesante de la propuesta que realiza el profesor Ricardo. Gracias, doctores. Daríamos paso a las conclusiones finales. Recordemos que incluyen muchos fiscales, abogados litigantes, estudiantes de derecho que, a raíz de la reforma procesal, buscan capacitarse bajo las reglas de nuestro proceso y aplicando técnicas meditivas. ¿Qué mensaje podríamos darle a ellos? Las técnicas de litigación son técnicas, pero que corresponden a una tecnología, ¿cierto? Producto de una teoría o de varias teorías, técnica, tecnología y teorías. Teoría del proceso, teoría de la prueba, teoría del delito, tecnología, que sintetiza obviamente estas teorías, y las técnicas. Las técnicas no son una suerte de rueda libre, no, no. El uso de las técnicas no va a cambiar o reformar el proceso, porque las técnicas son, y las técnicas se tienen que adecuar, que duda cabe, pues, a esta tecnología y a esta teoría. Si es que de pronto nos hemos entusiasmado mucho por las técnicas de litigación oral, pues es momento más bien de repensar y de revisar estas técnicas y hacerles acorde a nuestro código, pero siempre en función de algo, teleológicamente en función de esa búsqueda de la verdad. Y reitero, esa búsqueda de la verdad no supone en absoluto un activismo de los operadores jurisdiccionales. Lo que hacen los operadores jurisdiccionales es así motivar un contradictorio metodológico para la producción de información. No está de litis consorte con el señor fiscal ni de litis consorte de la defensa, sino simplemente motivar ese contradictorio significativo. Creo que hay necesidad de un reviraje también de las técnicas de litigación, así como se afirma que se ha modificado la etapa intermedia,
pues el aspecto del juicio oral pues no pasa desapercibido, independientemente del quiebre de la continuidad, el quiebre de una oralidad del contradictorio y centrar más en una oralidad del litigio indirecto, debe ser superado. Pero eso cómo se va a hacer superar si se siguen difundiendo todavía técnicas de litigación oral que no se corresponden con nuestro modelo. Gracias. Sí, por mi parte, complementar con algunas ideas. Y estoy de acuerdo, en general estoy de acuerdo con el profesor Celis, pero quisiera resaltar la importancia de las técnicas de litigación oral aplicadas a un ordenamiento específico. Bien, si nos vamos a capacitar a otro país, tendríamos que analizar cuáles son las reglas que rigen en ese país, la actuación probatoria, y ver si es que es posible aprender ciertas técnicas y trasladarlas a nuestra práctica. No, tenemos que tener mucho cuidado con los trasplantes jurídicos. No puedo coger una institución y ingresarla como si se tratara de algo sin consecuencias. Primer punto. Segundo punto. Llegado a este punto de la reforma, que ya estamos hablando casi de 20 años del código, que ya no podemos decirle el nuevo, ya tiene hasta DNI el código, tenemos que ver la literatura que estamos utilizando foránea, claro está, a ver si es compatible con las reglas que quiero, con las técnicas que quiero analizar y difundir. Si utilizo de repente literatura anglosajona o literatura de técnicas de litigación oral que han sido diseñados en un sistema distinto, está bien que lo haga, está bien que lo lea, está bien que lo revise, pero siempre tengo que tener cuidado para saber si es que es compatible a lo que lo que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento. 3. Las objeciones son instituciones, son herramientas muy importantes. Los litigantes tienen que manejar adecuadamente las objeciones, pero también hay que, con las técnicas de litigación, hay que darle su justo, tener la justa medida. ¿Qué es, hasta dónde puedo y qué no puedo objetar? Y hay otras instituciones que se encargarán de solucionar algunos otros problemas. Y cuarto, el juez tiene que controlar, tiene que también capacitarse en temas de dirección de audiencias, para que luego un litigante no crea que puede imponer sus reglas en un juzgado. El juez, los jueces son quienes establecen y hacen cuidar las reglas de juicio en búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctora. Bien, entonces, a modo de conclusión sobre este video, a ver, 5. Levántate. A modo de conclusión de este video, empezamos. Tokusuka. No se pueden utilizar las objeciones como manera de hacer muy bien. Un tipo de debate, o sea, no podemos tener cada todo opción, porque si tendríamos un debate de un testimonio, nada más, porque el debate en sí consiste en si hubo o no comisión de delito. ¿Quién es la persona o el sujeto procesal que debe dirigir que no exista ese mini debate? El juez. Ay, El juez, ¿no? El juez es quien dirige el debate y porque se supone, como repito, es el juez el que conoce todas las reglas de litigación. Momento, y por eso que es importante, cuando, como les decía a ustedes en la simulación, que el juez dé las pautas. Señores, a ver, señor órgano de prueba, testigo, usted escucha objeción, no responda hasta que yo resuelva esa objeción, ¿entendió? Sí, listo, ¿no? A ver, otra conclusión. Bueno, lo último que escuché fue que hay que ser cuidadosos cuando estudiamos, por ejemplo, otras técnicas o otros análisis jurídicos y que tiene que ser adecuado a poder complementarlo acá en el Perú, ya que puede tener una variación o pueden visitar en algunas personas. ¿A qué se viene esto? Por ejemplo, está bien que tal vez nosotros nos pongamos a leer cómo son las objeciones en el derecho colombiano, en México, Estados Unidos, pero la realidad siempre es otra, ¿no? Entonces es importante conocer cómo nuestras tablas de cuestiones para el sistema normativo con el respectivo articulado. Sí, a ver una conclusión de este video.
Sí, como bien lo dijeron los autores, los decisiones se basan en garantizar que el proceso sea justo y sin que pueda unilateralmente hecho por el parte. Y se den y tampoco se vulneren lo que es las repeticiones de preguntas y todo eso. Ok, De muy manera bien. ordenada. Doctora. Mm, Bueno, manera de conclusión puede ser de que lo que hemos visto último es el alegato de apertura, que no se debe realizar una objeción, ¿no? Y bueno, más que eso, por parte de, ya sea por las dos partes, ¿no? Sí puede ser por las dos partes. O sea, por ejemplo, el alegato de apertura, digamos, no es objeción, ¿no? Pero si existe alguna ofensa, por así decirlo, que no es objeción. Ya. Pero puede levantarse cualquiera de las partes, ¿no? A decir que como que no es la idea, no se está ciñendo al objeto del punto controvertido, pero eso más que nada sería cuestión del juez. Claro, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo mis alegatos? De decir, señor juez, sí, mira, este delito de robo agravado sucedió en circunstancias que se encontraba, pues, la señorita Sharon andando por las instalaciones del OTP y vino el señor de manera sorpresiva, y como tenía una máscara, porque ya se acercaba Halloween, vino y la asustó, y esto generó, pues, ¿no? Que le dé un paro cardíaco. Y, un momento, señor juez, el fiscal, ¿qué información está proporcionando? ¿Podría interrumpir esos alegatos? No. No, ¿verdad? No lo puede hacer. Escucharía. ¿Y qué? Y cuando ya le toca sus alegatos al abogado, señor juez, usted ha escuchado la fiscalía donde le va a venir a demostrar un hecho que ni existió. Usted va a poder corroborar con los elementos de convicción y con el interrogatorio que se va a realizar que el fiscalía le ha traído un hecho ficticio, ¿ya? Entonces, ahí, en tu momento que te toca hablar, ahí puedes decir, rebatir su argumento. Pero cuando está hablando, momento, señor juez, eso es mentira, eso así no ocurrió, no podemos hacer, ¿ya? Doctora, a ver una conclusión. Especialmente la mujer. Pero estábamos hablando sobre las objeciones en la parte de digo que, por ejemplo, no se puede objetar los alegatos de apertura o la presentación de un medio probatorio. Creo que me están diciendo que hay sobre la pregunta también de que cuando un abogado no objeta ante una pregunta, creo que puede mencionar que no, en sí no se debe considerar, porque el fin es digamos, el caso, pero sí. Ya, muy bien. En caso que el abogado no objete, el juez no puede arrogarse esa función, ¿no? Bien, doctoras, entonces, todavía andamos. Vamos de esta tabla, que son 11, vamos a darle una lectura veloz, ¿ya? Y para que igual, como está grabado, a esta tabla, el martes, ¿sí? Yo voy a hacer un examen oral. Voy a decir, por ejemplo, ¿qué tipo de objeciones son las que son inadmisibles? Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo en el contrainterrogatorio. ¿Qué tipo de objeción? Pues es impertinente, ¿ya? Para ello vamos a definir cada una de ellas. Por ejemplo, el tipo de objeción impertinente. ¿Qué quiere decir? No guarda relación con el objetivo del interrogatorio o del contrainterrogatorio. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo, señor policía. ¿Es cierto que usted el día de la intervención policial se encontraba, antes de que usted proceda con su intervención, se encontraba pues realizando labores de franco? Objeción, pregunta impertinente. ¿Y cuál es la relación que tiene esa pregunta con el hecho? ¿No? Vamos, ¿ves? ¿Se dan cuenta por qué es impertinente?
no se cuida la relación de las premisas genéricas, lo que quiere, o sea, lo que se quiere averiguar en cada pregunta, con la premisa mayor, lo que se quiere averiguar en el proceso penal. ¿Ya? No guarda esa relación con lo que queremos identificar si el señor estuvo o no presente en lugar de los hechos, porque yo estoy presentando como un testigo presencial. ¿Ya? Esto tiene base legal. Ojo, para el artículo 70, 170, el inciso 6, el 170, el inciso 4, donde dice, pues, lo que nos le dijo el profesor 6, o el doctor Elías. El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes. ¿Qué quiere decir? En caso de que si el abogado hace una pregunta impertinente al testigo y el fiscal no lo objeta, objeción, el juez en ese momento podría hacerlo en virtud de ese artículo porque es una pregunta impertinente, ¿ya? No sería también un tema de parcialidad, ¿sí? Y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender a la dignidad de la persona. El artículo 155 te dice que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante el auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no son pertinentes y prohibidas por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que se va a oralizar o se va a actuar en juicio, que tuvo que haber sido superado. En el auto de enjuiciamiento, pues, si es que esta era pertinente, recién va a ser admitida y actuada y valorada en la etapa de juicio. Entonces, no como en los casos que hemos traído, ¿se acuerdan el arma, el plano? Decía justo un grupo, objeto el plano porque la ubicación ¿no? no condice. Exacto, no podría objetar la prueba ya, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ya superó el juicio de pertinencia en la instancia anterior, en la admisión. ¿Ya? ¿Qué es la objeción, pregunta sugestiva? ¿Qué quiere decir? Se formula, perdón, se formula una pregunta y una sugerencia de hecho. Ejemplo, ¿ya? Es verdad que usted el día de los hechos estaba conduciendo el auto rojo, ¿verdad? Ya estoy sugiriendo para que me diga, ah, sí, yo estaba en el auto rojo. ¿No? Yo estoy sugiriendo, estoy insertando, y lo que yo quiero preguntar, dígame usted, el día de los hechos se encontraba, ¿a cuántos metros? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Ah, yo me encontraba conduciendo, me encontraba caminando. Pero si yo le pregunto, usted se encontraba manejando el auto rojo, ¿cierto? Entonces ya le estoy sugiriendo que se encontraba en el auto rojo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lleva la respuesta insertada en la pregunta, solamente para que me diga sí o no. Pero yo he visto en películas que hacen eso. Y pues, objetan o no objetan. Son afirmaciones que se quiere que el interrogador simplemente los corrobore. Y como yo en las imágenes de las cámaras de video vigilante vi un auto rojo, y por eso yo le quiero decir al testigo, usted se encontraba en un auto rojo, ¿verdad? No solo para que me corrobore. Objeción, pregunta sugestiva, porque ya está insertando una información. ¿Se dan cuenta? ¿En qué momento van a objetar? ¿No se puede? No, no se puede objetar en preguntas. Son sugestivas, porque ya estás insertando ya una información. Pero Ajá. eso está divertido. Sí. ¿Ya ves? De opinión. Cuando se le pide al interrogado que exprese su parecer. ¿Qué le parece a usted el hecho de que el señor haya utilizado el cuchillo porque o qué le parece a usted el hecho de que el acusado haya matado a su esposa porque le encontró siendo infiel? ¿Qué le parece? Objeción, pregunta de opinión, no pueden hacer preguntas. Ah, a mí me parece muy mal. Sí me parece muy bien. No pueden hacer preguntas de opinión, no se debe, ¿ya? Ojo, el testigo no puede dar su opinión, salvo que sea un testigo experto o perito, siempre y cuando la especialidad. ¿Cuál es la diferencia? El testigo presencial de oídas, el que vio, el que escuchó, él no puede dar su opinión, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿quién es ese testigo?
Y si no lo trajo la fiscalía, lo trajo el diputado. Y obviamente que se le pregunta al diputado, ¿usted vio que la señora se encontraba pegándole? No, yo no vi nada, ¿no? Entonces obviamente va a ser a su favor. ¿O qué le parece el hecho de que lo que hemos visto de este joven que pateó el perrito en el Callao, ¿no? ¿Qué le parece a usted el hecho del maltrato? No, a mí me parece, no, no puede, ¿ya? En cambio, el perito, ¿qué pasa si la necropsia, ¿no? Donde que el deceso fue por una hemorragia interna. Señor perito, pues entonces usted me quiere decir que de las conclusiones que arribó su pericia, en la cual indica que la causa de la muerte fue por una hemorragia interna, eso podría ser por un impacto de algún objeto contundente o alguna patada. Ah, sí. ¿Por qué? Porque la hemorragia interna solamente se va a ocasionar a presión, a un golpe. ¿Te dan cuenta la diferencia de opinión para que te ilustre el tema del perito? Porque uno no sabe, pues no es médico, ¿no? O por qué se produjo esa hemorragia o esa hematoma interna. A diferencia que le pregunten, ¿qué le parece el hecho de que el señor haya pateado? Ya son preguntas de... Sí, más o menos diferenciamos porque ustedes van a hacer los ejemplos, ojo, ¿ah? ¿Ya? ¿Cuál es la base legal? Y eso también viene en el examen. El artículo 166, inciso 3, no se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades. Yo sé que él es el acusado porque yo escuché que le dijo que le iba a matar. ¿No? No puede decir, sí, él la mató porque yo escuché que en momentos de masacre te voy a matar, maldita. ¿No? ¿Ya? Salvo cuando se trate de un testigo técnico, un perito. Pregunta argumentativa. Objeción, pregunta argumentativa. Se realiza una argumentación de un tema en concreto. Ya posee una deducción o una inferencia. Se espera que la argumentación sea corroborada por el testigo. Pregunta, señor testigo, a ver, a ver, el día de los hechos usted ya nos indicó que se encontraba pues a 10 metros del lugar donde usted presenció el robo. Entonces, usted también nos ha indicado que se encontraba, pues, con audífonos, estaba caminando. Entonces, usted también ya nos ha dicho que usted no sufre de audición, no escucha muy bien. Entonces, usted nos quiere decir que estaba escuchando música y logró escuchar que la otra persona le dijo, te voy a matar, ¿cierto? Pues ya está argumentando de toda la información que él ha proporcionado previamente y ahí que yo quiero atacar. Entonces, ¿cómo usted explica, pues, que escuchó claramente que le iba a matar cuando usted dijo que estaba con sus audífonos? Entonces, ya es objeción, pregunta argumentativa, porque ya está argumentando, deduciendo todo lo que previamente dijo. ¿Ya? ¿Y cómo se podría entrar a esa pregunta? O sea, hacer esa pregunta, pero no de manera Reformule, actual. ¿no? O sea, ¿Cómo puedes reformular? primero decir, como, en qué, cómo estaba caminando o algo así. ¿Cómo se puede hacer la pregunta? Mira, la declaración del testigo versa sobre lo percibido. A ver, señor testigo, usted ya nos indicó que se encontraba caminando, ¿cierto? Dígame usted, o explíqueme, si usted estaba con los audífonos casi unos 10 metros, ¿cómo entonces logró escuchar que el señor le iba a matar? A ver, explíqueme. Ah, ya, entonces, sí, es que yo pues tengo muy buen oído, yo escuché, ¿no? Pero es muy distinto. Entonces, señor, usted dijo que estaba caminando y luego logró escuchar. Entonces, usted puede hacer dos cosas a la vez y estás argumentando, ¿no? Repetitiva. Ya ha sido respondida, ¿no? Eso es más sencillo. El fiscal y el abogado, pues, señor testigo, usted sufre de miopía, ¿verdad? Objeción, pero si ya le preguntó el abogado, dijo que para eso utiliza lentes repetitivas. Entonces, ¿por qué objeta? Porque el fiscal o el abogado quiere hacer mayor énfasis a que el señor sufre de la vista. Entonces es por eso que no pudo ver bien, ¿no? Entonces quiere que nuevamente escuche el juez que sí, sufre de la vista. Entonces no ha sido claro lo que él ha visto, ¿no? Entonces, cuando el abogado o el fiscal objetan, es que no lo deja responder para que, ¿qué pasa? Como ya hiciste varias preguntas, y el juez, pues también, ¿qué pasa si está bien atento o no está bien atento?
y tú quieres que el juez vuelva a escuchar, pero como objetas y no va a responder porque ya objetaste, entonces el juez... Eso no, diga, porque el juez no va a decir, a ver, responda porque no recuerdo qué es lo que dijo. No va a decir eso porque supone que está atento, ¿no? Entonces ya ganaste bastante porque a la juez le queda dos años. Ya no hice esa énfasis, ¿no? El objetivo es evitar crear confusión y por ende contradicción en el interrogatorio. Ojo, en el contrainterrogatorio sí se puede iniciar con preguntas ya respondidas. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Usted respondió que se encontraba pues por la calle de las pizzas a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, ya. Ah, sí. ¿Es verdad? No, yo no lo puedo volver a hacer, decir lo mismo. Entonces estoy introduciendo mi pregunta en base a su respuesta, ¿ya? Que no me puede objetar. Preguntas repetitivas, no, señor juez, si yo recién voy a formular mi pregunta, pero solamente le estoy introduciendo su respuesta, que me dijo anteriormente. ¿Bien? Esto está amparado en el artículo 376, el inciso 2, literal D, que dice, no son admisibles las preguntas repetitivas sobre aquello que el acusado ya declaró, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. ¿Quiénes pueden hacer esas precisiones aclaratorias? El juez, ¿no? El artículo 378 te dice, el examen de los testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del interrogatorio de la defensa. Lo mismo, ¿no? También no pueden ser repetitivas tanto el testigo como el acusado. ¿Ya? Viene, objeción, pregunta confusa o ambigua. ¿Qué quiere decir esto? Está mal estructurada la pregunta, señor juez. No se puede comprender. Es verdad que usted, pues, andaba en bicicleta y luego bajó del micro cuando usted se encontraba en el paradero Yambal. ¿No quieres preguntar? No entiendo. Pero usted dijo que se encontraba primero caminando y luego bajó del micro. Ya, ¿y qué quiere decir? O sea, me estás confundiendo. Y eso se busca también, ¿para qué? Para confundir al testigo y obviamente se logre pues desacreditar todo lo que está diciendo. Y si se confundió en esto, entonces en lo demás también se está confundiendo, ¿no? Por eso al toque, la mano, objeción, ¿ya? No se puede comprender la pregunta, se formula una pregunta con poca claridad, no se entiende lo que se quiere cuestionar, es una pregunta que distrae nada más. No, pero yo no he dicho que subí al carro, yo he dicho que yo estaba sentado y ahí escuché. No, pero usted dijo, no, yo no he dicho. Entonces ya empezamos en ese debate que me desconcentras y ya empiezo pues a responder otras cosas. Se busca confundir al interrogado, ¿ya? La base legal está en el artículo 4 del título preliminar, donde dice que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad. O sea, eso ya es una conducta procesal en mala parte, porque al tú al tratar de confundir, ya no está siendo objetivo, pues, y se supone que tú tienes que actuar de acuerdo a ley, indagando los hechos, debe actuar, ser objetivo, indagando los hechos constitutivos al delito. El artículo 88.4 dice, en el interrogatorio las preguntas serán claras y precisas. No podrán formularse preguntas ambiguas, caduciosas o sugestivas. En el artículo 124 dice, en cualquier momento el juez podrá aclarar, el juez, ¿ya? Los términos oscuros o ambiguos o contradictorios. A ver, no va a ser materia, señor testigo, no responde. Pero yo sí quiero que me aclare. Cuando usted se encontraba sentado en el bus, vio que le sustrajeron el celular de la cartera de la señorita Sofía. Usted dijo que se encontraba, pues, ¿a cuántos metros? ¿O a cuántos asientos? ¿10? ¿O sea, se encontraba al final o se encontraba casi la mitad? No, yo me dije que me encontraba a la mitad donde podía tener una visión cuando se subieron los pasajeros. Ah, ya. Pero él sí puede, el juez puede solicitar esa aclaración, ¿no?
Pregunta capciosa. Objeción, pregunta capciosa. Con la pregunta se quiere inducir error al interrogado. Se quiere engañar al interrogado. ¿Sí? El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esa última en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio sí está permitido las sugestivas, ¿ya? ¿Qué quería decir las sugestivas? Se formula una pregunta sugiriendo un hecho, ¿no? Cuando el abogado está contrainterrogando, podría sugerir, pero siempre y cuando no sea, pues, evidente, ¿no? Con la pregunta se quiere inducir el... A ver, entonces, señor testigo, usted cuando se encontraba en el lugar de los hechos, quiere decir que, que el señor, que es alto y robusto, empleó esa fuerza al acusado, que usted ve que es de tamaño, pues, 1,50 m, y usted podría decir que él va, ¿cómo se dice esa superioridad de fuerza? Entonces, ¿qué es lo que me quieres preguntar? No, pero yo no he dicho que él lo agarró primero, él solo lo amenazó. Entonces ya son preguntas capciosas, ¿no? Que quieres inducir al error al interrogado. Ah, sí, sí, ya, porque ya salió del paso. Sí, pues sí, yo vi que él era va a ser desproporcional porque pues el delincuente era grande y la víctima era pequeño cuando quiere decir lo contrario, ¿no? Capcioso, compuesto. Se formula una pregunta y una afirmación. La pregunta contiene más de un hecho. A ver, señor policía, usted el día de los hechos tenía su arma de fuego, ¿verdad? Y usted también se encontraba caminando por la calle de las pistas, ¿cierto? Hay dos preguntas compuestas. Que sí se encontraba con su arma de fuego y que sí se encontraba caminando por la calle de las pistas, ¿no? Entonces, se procura la claridad y objetividad del testigo por medio de preguntas oportunas y precisas. Ofrecer, el artículo 350 te dice que se puede ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación del nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Cuando uno hace un requerimiento acusatorio, cuando vas a presentar quiénes van a ser tus órganos de prueba, por regla general es que tienes que citar Jocelyn Herrera García, domicilio, ¿dónde lo ubico? ¿Sí? Su profesión, perito contable, ¿ya? Domicilio, si es de real o laboral, celular y WhatsApp. ¿Por qué? Porque quien le va a llamar o quienes le van a notificar para que se personen en la audiencia de juzgamiento es el Poder Judicial. Pues, ¿cómo lo contactan? ¿No? La idea es que lo contacten por el medio más célebre, por la celeridad procesal. Bien, pero al ladito le pones pertinencia. Este perito defenderá cuál ha sido la metodología utilizada al momento de realizar su informe pericial toxicológico. No sé, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a poder dilucidar si al momento de que el imputado pasó la evaluación toxicológica se encontraba lúcido o no. ¿Y qué método utilizó? ¿Por qué? Porque la intervención fue a la 1 y él pasó prueba de sangre para ver si tenía alcohol o drogas a la 1 de la mañana. Ha pasado casi 12 horas. ¿Y por qué me puede decir que se encontraba en estado normal? Eso quiere que me precise. ¿Qué método utilizó para que decía si estaba en estado normal con una ebriedad absoluta? ¿No? Vamos a precisar. ¿Qué quiero que me responda ese testigo? ¿Ya? Objeción, pregunta especulativa, se parte de hechos que no han ocurrido en el caso. A ver, no sé quién también nos trajo ese caso de ejemplo, que nos dijo qué opina, algo así. Pero bueno, a ver, señor perito. Sí, alguien nos dijo, ¿qué pasaría si a su hija le hicieran esto? No sé, un caso preguntaron, ¿no? ¿Qué pasaría si a su hija le hicieran esto? Objeción, pregunta especulativa. Esto no ocurrió acá, no es que qué pasaría, no estamos visionando en el futuro, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? Para que el perito diga, si están viendo un caso de violación sexual,
porque yo no he visto ninguna mujer, no me gustaría eso. Sí, pues entonces ahora ya con cólera respondo, ¿no? Entonces ya no vamos a, debe objetar en su momento. Se incita al interrogado a suponer hechos. Y pues, vieron la televisión este joven que le agredió a una señorita venezolana, creo, dentro dentro de un ascensor. ¿Vieron la salvajedad que ella empleó, que le pegó peor que a hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo? Saliendo también de Sí, entonces, y lo peor que esta señorita parece que no ha denunciado. Entonces, así, ¿no? Mayormente, pues, si le haces preguntas al interrogado sobre su familia, que es lo que más a uno nos duele, ya te empiezas, pues, ¿no? A suponer, sí, así también la señorita me hicieron, así también lo hubiera podido hacer mi vida. Digo, entonces ahora ya responden ya parcializados ya, ¿no? El artículo 170 del inciso 5 dice, a continuación se le interrogará, a continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la actuación de las personas que le conste tengan relación con el delito investigado. O sea, no puedes especular. ¿Qué pasaría si a su hijo le hiciera lo mismo? No, pregúntame por los hechos que tú conoces y en relación a las personas que se están investigando. ¿Ya? Preguntas coaccionantes, tono agresivo de la pregunta. Muy rápida se formula la pregunta, muy cerca está el interrogador. Se realizaron gestos de interrogación. A ver, ¿cómo podría ser? ¿Es cierto que usted se encontraba en el lugar de los hechos? Responda, pues responda. ¿Por qué no responde? Objeción, pregunta coaccionante, ¿no? Y sí pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué utilizas tu tono, pues, agresivo? Y uno, pero ¿por qué pero no estuve? Pero si tú acabas de decir que sí estabas, ¿no? Entonces ya no le podemos hacer ese tipo de preguntas. Dice, los jueces, los fiscales o la policía deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho, bueno, los derechos que tiene el artículo 71, ¿se acuerdan? Una gama de derechos, que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad. Cuando ustedes escuchen eso, incluso interrogatorio no solo dice ser del juicio oral, porque cuando se interroga también a un imputado, ¿en qué momento? En flagrancia, en su declaración. A ver, señor, usted dice que no se encontraba manejando el carro donde se le encontró, ¿verdad? Entonces, explíqueme usted qué hacía cerca del lugar de los hechos. No, es que solamente pasaba por ella, pues, oye, no me vengas a mentir acá, yo te conozco que eres una sarta de ratero. Oye, entonces ahí el abogado, objeción, usted no puede intimidar, coaccionar a mi patrocinado, limítese. Es más, dejo constancia que en virtud del artículo 71 usted está coaccionando. Ya pues, ¿qué me vas a decir? Si yo tengo acá, ¿ves? Ratero, fumón, pegalón, ¿qué me vas a decir? No, porque así pasa, ¿no? Aquí interrogan a la policía. Como antes de que te interroguen, ya tienen toda la información de tus denuncias y todo eso, entonces eso pasa. Y el otro, pues sí, yo solamente estaba por el lugar, que o sea, el hecho de que yo he salido recién del penal, pero me estoy rehabilitando. ¿Qué te vas a rehabilitar hoy? Entonces, no podemos hacer eso, ¿ya? Si ustedes son los abogados y los imputados, deben objetar esa pregunta y dices, ¿qué pues señora fiscal o señor fiscal? Por favor, le pido que dirija que exhorte al policía que a través por su intermedio realice las preguntas. Ya, ahí tiene que el fiscal pues moderar. Si bien el juez modera en la audiencia, es el director de debate, recuerden que el fiscal es el director pues en la etapa preliminar, ¿no? Impropio. Preguntas que atentan contra la dignidad del testigo o ¿ya? A ver, señorita, a usted se le está imputando el delito de trata de personas. A ver, ¿qué hace usted andando con esa minifalda? Y cuando usted ahorita acaba de señalar que el señor le había mirado, no sé, de manera obscena. Entonces, usted qué es, y incluso usted se encontraba caminando por la avenida Independencia. Usted pues si se dedica a la prostitución. Objeción, pregunta impropia, no pueden dañar contra la dignidad del testigo.
sea o no la que ejerce esa labor, pero no puede venir con ¿qué vas a decir tú que el Señor te miró de manera obscena si te dedicas a la prostitución? Entonces, no, objeción, podemos objetar. ¿Por qué? Porque está dañando la dignidad del test, afectando la dignidad del test. Ya, doctores, entonces, ahorita rapidito vamos a formular una pregunta, cualquiera de estas, y la van a hacer, ¿ya? Y la van a hacer y vamos a objetar, ¿ya? Vamos a identificar qué tipo es. Por ejemplo, si él no hace una pregunta impertinente, pero vas a hacer la pregunta, no vas a decir, mi ejemplo es de la pregunta, es de la objeción impertinente. Nosotros vamos a identificar qué tipo es, ¿ya? A ver, hacemos rapidito una pregunta de cualquiera de las objeciones. ¿Pantalla? ¿Estaba pantalla? Sí, pues sí, ¿no? Alexandra. ¿Cuál es tu apellido? Natalia. Me acordé de que una un profesor que nos mencionó, que fue una sentencia donde la misma cosa decía que la chica fue ultrajada porque llevaba una truza roja. Ah, sí. Sí, la salió eso por justo la trenza de la troza. Y esa no era una cosa mujer, ni siquiera un varón, una mujer.
¿No tenemos, chicos? A ver, empezamos, ¿ya? A ver. Una pregunta nada, 2 veces. Sí, ¿no? Ya estamos mejorando. A mí en un mes me dio 2, no, 2 veces A ver, escuchamos, ¿ah? A ver, vamos a objetar, ¿ah? ¿Es cierto que usted andaba conduciendo el vehículo Toyota con la... ¿Cómo se llama esa cosa con la placa 540, donde se jugó el cabecilla de la banda Los Malditos? Ok, ¿Qué tipo de objeción? No, todavía no contestes. puede ser admisión especulativa. Especulativa, ¿ya? También es especulativa. Pero de repente le falta el énfasis de verdad en vez de al inicio. O sea, Ya. ¿Pero cuál es? Especulativa. Rosario. No te he escuchado, ¿no? ¿Qué es? sugestiva. Sugestiva. Está sugiriendo que ahí ya se fugó el autor de La ajá, cabecilla de de la... cabecilla, ¿no? Entonces ya está sugiriendo eso. A ver si hay. Pero está bien, estamos en la práctica. Eso es lo que vamos a hacer. A ver. es cierto que el acusado, el acusado discutió con la víctima y el juez la golpeó. Ya. A ver. Objeción, pregunta con juez. Pregunta compuesta ya. Especulativa. 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 A ver si hay lo Compuesto. compuesta, ¿no? Es cierto de que le empujó y los adoptó, ¿ya? A ver, Cassandra. ¿Piensa usted que el imputado planeaba cometer otro delito? A ver, ¿piensa usted que el imputado planeaba cometer otro delito? Oye, ¿sí fue cometida? No, tiene que ser una opinión o especulativa. No, aquí es nominativa. Copulativa. No copulativa, es especulativa. Entonces, error ustedes. Objeción argumentativa. Argumentativa, ya. Opinión. Opinión. La Nazario tú sabes. Especulativa. Especulativa. ¿Por qué? ¿Por qué especulativa? Especulativa, que está especulando de que iba a cometer otro delito. Ah, claro, pues. No está planeando cometer otro. O sea que. O sea, sabemos que iba a hacer ese otro señor, ¿no? A ver, sigue. Diga la verdad, que usted estuvo ahí y lo sabe. Pero faltó el énfasis. Objeción. No, que lo haga bien, a ver. A ver. A ver. Diga la verdad, que usted antes de... A ver, no. Dice que estoy... Diga la verdad, usted estuvo ahí y lo sabe. Objeción. Pregunta accionante. No, ahí está cocinando. Usted lo sabe, usted estuvo ahí. Pero sí estuve ahí, pero no lo sé, ¿no? Entonces, muy bien. Muy bien, chicas. Entonces, la próxima sesión lo que tienen que traer es esto impreso, porque si no lo tenemos a la mano nos perdemos, ¿ya? Tráiganlo impreso bien. Bien.
¿En qué zona está? Esta es la 10, la voy a subir. Ya, pero igual ya la pasé al grupo. ¿Ya? Ya la pasé al grupo. Entonces, lo que vamos a traer en la próxima sesión es 3 ejemplos de 3 preguntas. Y vamos a hacer así el debate. ¿Ya? Objeción, objeción, objeción. Van a ser los fiscales y los abogados. ¿Ya? Preguntas, pero no me hagan, si son 3, no me hagan dos repetitivas, una constante, no, pues una de cada una, y vamos a identificar. Y para poder identificar es que tenemos que conocer cuál es su definición, ¿no? Del impertinente, que no guarda, ¿por qué? Porque no guarda relación, sucesiva, porque ya está sugiriendo un hecho, ¿ya? Es muy importante, doctores, porque no es esto como que un tema ya de que lo dejo pasar, no, porque si ustedes no identificamos bien esta tabla de objeciones, no vamos a poder desarrollar un buen trabajo en la litigación oral y también en el interrogatorio en diligencias preliminares, ¿ya? Para cerrar, y se los dejo como pregunta para la siguiente sesión también. En el interrogatorio del imputado, en diligencias preliminares, ¿ya? En flagrancia delictiva, ¿puede hacer preguntas el abogado de la parte agraviada? No me respondan ahora. No, dije más lento. En el interrogatorio del imputado, en un caso de flagrancia delictiva, ¿ya? ¿Puede hacer preguntas el abogado de la parte agraviada? Bien, entonces pero todos los sujetos procesales deben participar. Ahí la diferencia, porque también mucha debilidad con ello, porque hacen problemas todavía cuando se hace ese interrogatorio, pero van a encontrar ustedes el fundamento doctrinal al respecto. Entonces, a modo de conclusión, empezamos. Chuquesuta. Existen varios tipos de fusiones y no solamente la opinión como yo pensaba. ¿Ya? Cassandra. Hacer un litigante tiene que estar, un litigante tiene que estar atento a las preguntas de la parte para poder dar la versión subjetiva. Ok. Cielo. Bien, como vimos las decisiones, estos mantienen pues una relevancia jurídica y aseguran un buen proceso. Ya. Rosario. No se puede objetar por objetar, tiene que escuchar bien y de esa manera objetar de acuerdo a los tipos de objeción que existen. Ya. Doctora. Para las objeciones tiene que estar atentos tanto el abogado o también el Ministerio Público y también el juez, ¿no? Para ver si es pertinente o no sirve. Muy bien, ¿no? Y si tiene alguna aclaración, ¿quién lo solicita? Bien, no se olviden ese punto muy importante, porque si no lo pueden recusar, como dijimos en el caso de Pedro Castillo, ¿no? Que recusaron a un miembro del colegiado, ¿no? Porque él ya estaba, pues, haciendo interrogatorio al testigo como el fiscal. Bien, doctores, gracias. Yo les agradezco por su presencia, por el esfuerzo que han hecho. Espero que también esta clase les va a servir obviamente de por sí para su trayectoria profesional, pero hay que seguir practicando. Es nuestra primera clase, pero estos temas son muy, muy interesantes, muy buenos. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo? Eso lo pongo esta semana. En la PC2 es la semana 14, de aquí a 4 semanas. La TA2, semana 16. De aquí a 6 semanas. Y el día martes o la otra semana ya tengo que ir viendo cuál va a ser los temas de la TA2. Y también escojan bien pues al grupo con que van a trabajar, ¿no? Para que no pasen esos inconvenientes de la clase anterior, que se sale en última hora, o que prefiero trabajar solo. ¿Sí? Porque te copié por chat y tipito, ya que te mandan con las líneas tal cual. Perfecto, aquí te mando una redacción tal cual, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Ya? ¿Bien, chicos?
También, sí. ¿Quedarse con el mismo grupo o ustedes desean? Como ustedes publiquen una cosa que se sientan libres. Bien, chicos, muchas gracias. Chicas, no, chicos, chicas. A ver, solo veo chicas, muchas gracias a ustedes. Muchas.